Ella fingió que el tequila y el compromiso la protegían de los fantasmas, pero la verdad siempre cobra su alquiler. Justo cuando pensó que había enterrado el pasado se presentó a bailar en su despedida de soltera. Si te gustan las historias donde el destino es un stripper cruel con una cicatriz en la ceja, dale like ahora mismo y suscríbete para no perderte ni un solo giro de cadera de esta locura. La vida, señoras y señores, tiene un sentido del humor perverso. A Elena le gustaba pensar que había superado la fase de las decisiones impulsivas. Esa época de juventud donde el amor se sentía como una herida abierta y no como el contrato hipotecario que ahora representaba. Su vida con Javier era perfecta en el papel. Él era un abogado corporativo, predecible, estable. Olía a colonia cara y a seguridad financiera. Su boda, dentro de 3 semanas, prometía ser el evento social del año. Manteles de seda, un menú de 5 pasos y la bendición silenciosa de ambas familias que valoraban la tradición por encima del caos. Y el caos, pensó Elena mientras sorbía un margarita de mango demasiado dulce, era precisamente lo que había dejado atrás hace 10 años. Estaba en la terraza de un ático alquilado en Cartagena, con vista al Caribe. El aire era denso, pegajoso, cargado con el olor salino del mar y el perfume empalagoso de sus 5 mejores amigas. La fiesta había comenzado a las 7 con una cena elegante, pero a las 10, la formalidad se había disuelto en shots de tequila y promesas borrachas de amistad eterna. Camila, su dama de honor y la principal organizadora del desastre, estaba particularmente ruidosa. «Elena, tienes que soltarte. Es tu última noche de libertad», gritó Camila, agitando un collar de flores sintéticas que había aparecido de la nada. Elena sonrió, una sonrisa tensa y practicada. Estaba vestida de blanco, una especie de burla puritana a la bacanal que se desarrollaba a su alrededor. Se sentía observada, no por sus amigas, sino por una versión más joven de sí misma, que la miraba con decepción desde el fondo de una copa vacía. Se había convencido a sí misma de que la pasión adolescente era una enfermedad que se curaba con la adultez, que la intensidad era agotadora, y que lo que realmente importaba era el silencio cómodo en el sofá un domingo por la tarde. Pero esta noche, ese silencio se sentía como una jaula. El volumen de la música electrónica subió de repente, casi destrozando los tímpanos. Sofía, la más dramática del grupo, apagó las luces del patio, dejando solo la iluminación de la piscina azul turquesa y las antorchas tiki que parpadeaban peligrosamente cerca de las palmeras. «Llegó la hora, novia», chilló Sofía, agarrándola del brazo. «Prepárate para tu regalo». Elena se rió, forzando la alegría. Había esperado esto, claro. Ninguna despedida de soltera estaba completa sin un poco de vergüenza ajena. Había bromeado sobre la idea con Javier, asegurándole que era solo un ritual, que no significaba nada. «Espero que no me hagan bailar con él», dijo Elena, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima tropical. «No te preocupes, solo tienes que mirar y disfrutar», la tranquilizó Camila, dándole un empujón juguetón hacia el centro de la terraza, donde una silla acolchada había sido estratégicamente colocada. La música cambió a un ritmo más lento, más sensual, con una base de tambores tribales que resonaba en el pecho. La tensión era palpable, la anticipación sexual de 5 mujeres a punto de presenciar la liberación coreografiada de la masculinidad. La puerta de servicio se abrió lentamente. Entraron 3 hombres. Eran profesionales. Eso era lo primero que Elena notó. No eran universitarios con abdominales de gimnasio y movimientos torpes. Estos hombres se movían con una precisión calculada, con una conciencia total de sus cuerpos como herramientas de seducción. Llevaban trajes de policía de fantasía, cuero negro y gafas de sol ridículas, a pesar de que la noche estaba oscura. El primero era alto y rubio, con una sonrisa demasiado grande. El segundo era moreno, con un físico impresionante. Ambos comenzaron una rutina coordinada, desprendiéndose de las gafas y los guantes con movimientos exagerados, mientras las amigas de Elena gritaban y arrojaban billetes de $1 que Camila había traído a propósito. Elena se permitió un momento de diversión superficial. Era teatro. Era absurdo. Era exactamente lo que se esperaba. Se mordió el labio para evitar reírse del todo, manteniendo la compostura de la futura señora Javier. Y luego, el tercero se movió.
Él no se había desnudado. Había permanecido en la sombra, en la esquina, como una estatua observando el frenesí. Sus movimientos eran diferentes, menos acrobáticos, más lentos, más peligrosos. Había una gravedad en su postura que contrastaba con la ligereza de sus compañeros. Cuando la música alcanzó un crescendo, y el rubio y el moreno se arrodillaron en el suelo para un momento de respiración agitada, el tercer hombre dio un paso adelante. Se quitó la gorra de policía. Elena sintió que el margarita se le congelaba en el estómago. El sonido del mar, la música, los gritos de sus amigas, todo se convirtió en un zumbido distante, como si hubiera caído en agua profunda. El foco de luz de la piscina lo capturó de lleno. Su pelo era más largo ahora, rizado y oscuro, cayendo ligeramente sobre una frente amplia. Su mandíbula estaba más marcada, sombreada por una barba de 3 días que solo acentuaba la dureza de su expresión. El cuerpo, incluso bajo la camisa ajustada de cuero, era una obra de arte esculpida, diferente al recuerdo brumoso que tenía de él, pero inconfundible. Había una cicatriz pequeña, casi imperceptible, justo encima de su ceja izquierda. Una marca que se había hecho cayendo de un árbol de mango cuando tenían 12 años, tratando de impresionarla. No podía ser. Su respiración se detuvo. Intentó decir su nombre, pero solo salió un susurro seco que se perdió en el aire caliente. Leo. Se llamaba Leo. El amor de su vida. El chico que le prometió que construirían una cabaña en la playa, que viajarían por el mundo con nada más que una mochila y una guitarra. El mismo Leo que había desaparecido sin dejar rastro justo después de la graduación, dejándola con un corazón destrozado y la lección brutal de que la pasión era, en última instancia, fugaz. Y ahora, Leo estaba allí, bailando, desnudándose, para ella. Ella no había movido un músculo. Sus amigas, ajenas al colapso interno de la novia, solo veían el espectáculo. «¡Dios mío, Elena, mira a este!», gritó Sofía, señalando al hombre que ahora se desabrochaba lentamente la camisa de cuero, revelando un torso que era un manifiesto de disciplina y resentimiento. Él no estaba mirando a Sofía, ni a Camila, ni a nadie más en la terraza. Sus ojos, del mismo verde intenso y penetrante que ella recordaba de sus peores pesadillas y sus mejores sueños, estaban fijos en ella. No había sorpresa en su mirada. No había vergüenza. Solo una comprensión fría y profunda que le dijo a Elena más que 1000 palabras. Él sabía exactamente quién era ella. Y él sabía que ella lo había reconocido. Leo se inclinó hacia adelante, manteniendo el contacto visual, y con un movimiento lento y deliberado, se quitó la camisa, dejándola caer al suelo con un susurro audible. Su cuerpo era la prueba viviente de que el tiempo había pasado. No era el adolescente flaco y soñador que ella recordaba. Era un hombre cincelado, con hombros anchos y la tensión de un depredador. La misma intensidad que había amado y temido en el pasado, ahora era profesional, canalizada en cada flexión muscular. La música se detuvo por un instante. Solo se escuchó el jadeo colectivo de las mujeres. Leo dio un paso, acercándose a la silla donde Elena estaba paralizada. Se arrodilló, no con la sumisión de un animador, sino con la autoridad de alguien que estaba a punto de tomar posesión. Ella estaba a punto de casarse con otro hombre. Ella había gastado 10 años borrando este recuerdo. Y ahora, él estaba allí, a menos de medio metro, con el aliento de tequila y menta que se escapaba de sus labios, y la cicatriz en su ceja brillando bajo la luz de la piscina. «Elena», susurró él, la voz grave, ronca. El sonido de su nombre, pronunciado por él después de tanto tiempo, fue como una descarga eléctrica que le recorrió la espina dorsal. «¿Qué haces aquí?», logró forzar ella, su propia voz temblando. Él sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de amarga satisfacción. Una sonrisa que prometía problemas. «Bailando, Elenita», respondió él, su mano, grande y fuerte, rozando el borde de su muslo cubierto por la tela blanca. «Me contrataron. Parece que tu futuro esposo no es el único que está dispuesto a pagar por un poco de entretenimiento». El roce de su piel fue suficiente para prender fuego a una década de negación. Sus amigas gritaban, pensando que era parte del acto, pero Elena sabía que no lo era. Esto era real.
Esto era el pasado irrumpiendo violentamente en su futuro seguro. Él se levantó lentamente, sin dejar de mirarla a los ojos. La música volvió a subir, un ritmo frenético, y él comenzó a moverse de nuevo, pero ahora, cada movimiento era una conversación íntima, un desafío directo, una burla a su vida ordenada. Ella se sentía mareada. No por el alcohol, por él. Por la electricidad que siempre había existido entre ellos, que nunca había desaparecido. Solo había estado dormida. Espera, ¿tú no te llamas Rex o algo así? Preguntó Camila, borracha y curiosa. Leo no apartó los ojos de Elena. Mis amigos me llaman Leo, dijo él, la declaración resonando en la terraza. Luego, se inclinó una vez más hacia Elena, susurrando lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. Y créeme, Elenita, hay cosas que solo yo sé cómo tocar. La mano de Leo se retiró tan lentamente como había aparecido, dejando un rastro de calor abrasador sobre el muslo de Elena. Ella sintió el pulso martilleando en su garganta. El mundo exterior, donde sus amigas seguían gritando y celebrando, se había vuelto un ruido blanco e insignificante. Solo existía la verdad cruda y peligrosa que brillaba en los ojos verdes de él. Él no estaba allí por necesidad económica o por accidente. Él estaba allí por ella. No te atrevas, siseó Elena, tan bajo que su voz fue absorbida por el estruendo de la música electrónica. Leo sonrió de nuevo, ese gesto cargado de historia. Atreverme siempre fue mi especialidad, Elenita. ¿O ya lo olvidaste? Se alejó, y la distancia no hizo más que intensificar la mirada. Comenzó un nuevo set de movimientos, una coreografía diseñada para destrozar su estabilidad emocional. El cuerpo de Leo se contorsionaba con una gracia brutal, cada músculo definiendo una fuerza que él nunca había poseído en la adolescencia. Era la versión adulta, endurecida y peligrosa, del chico que le había enseñado a desear. Sus amigas se acercaron, arrojando billetes en el suelo, pero Leo no miraba el dinero. Sus ojos rastreaban cada reacción de Elena. Cuando sus caderas se movían, era una imitación obscena de la cadencia que compartían en la oscuridad, 10 años atrás. Cuando se tocaba el torso, era una invitación silenciosa que solo ella podía aceptar. Era un baile sobre su pasado, un juicio. Elena, ¿estás bien? Estás roja como un tomate, exclamó Sofía, sujetándola del brazo. Elena forzó una sonrisa, una máscara de pánico. Es el tequila, y el calor. Y es muy bueno. Muy bueno. La ironía era una puñalada. Él no era bueno. Era una catástrofe que ella había creído evitar. La música cambió a un ritmo más lento y sensual, casi una balada desvestida. Leo aprovechó el cambio. Caminó hacia el borde de la piscina, se mojó las manos, y luego, con la lentitud de un torturador, regresó a su silla. Ella estaba inmóvil, las manos apretadas en su regazo, el tejido blanco de su vestido de novia de ensayo, sintiéndose de repente demasiado delgado, demasiado revelador. Él se inclinó, esta vez sin arrodillarse, usando la silla como punto de apoyo. Sus respiraciones se mezclaron. «Tienes un anillo», comentó él, su voz casi inaudible bajo el bajo palpitante. Su mirada no estaba en el brillante diamante, sino en la línea de su mandíbula. «Me caso la próxima semana, Leo», respondió ella, tratando de infundir firmeza a su voz. Quería que esa frase fuera un muro, una barrera irrompible. Él se rió, un sonido seco y sin humor. «Lo sé. Es por eso que estoy aquí». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que cuando Sofía me llamó para este trabajo, y me dio la dirección, sentí que el universo tenía un sentido del humor retorcido y muy específico». Sus ojos verdes se oscurecieron con una emoción que ella no pudo descifrar. ¿Dolor? ¿Venganza? 10 años, Elena. 10 años intentando olvidar el sabor de esto. Y sin darle tiempo a reaccionar, su dedo rozó la comisura de sus labios, un toque fugaz, íntimo, que le recordó la intensidad de sus besos adolescentes. Fue un acto de posesión descarado, y bajo la mesa, sus rodillas temblaron. «No estoy aquí para recordar, Leo. Estoy construyendo mi vida». «¿Una vida sin mí? Eso no es construir, Elenita. Eso es reprimir. Y mira lo que pasa cuando reprimes algo fuerte.
Él hizo un gesto amplio hacia su propio cuerpo, desnudo y sudoroso. Regresa, explota, y lo hace en el peor momento posible. Camila, que había estado grabando todo con su teléfono, interrumpió la tensión con un grito. «Mírale la cicatriz, es tan rudo». Leo se enderezó, la luz capturando perfectamente la pequeña línea blanca sobre su ceja. La cicatriz que se hizo cuando intentó saltar una valla para robarle una flor en la casa de sus padres. Ella se había reído tanto que él se había olvidado del dolor. Eran pequeños fragmentos de un rompecabezas que ella había sellado, y ahora él los estaba esparciendo por toda la terraza. El show estaba llegando a su clímax. Los movimientos de Leo se volvieron más intensos, más arriesgados. Él no era solo un bailarín, era un artista de la manipulación emocional. En un momento culminante, Leo se quitó el último accesorio de cuero que le quedaba, dejando a la vista el torso en su totalidad. Las amigas se volvieron histéricas. Pero antes de arrojar la prenda al suelo, se acercó a Elena, el aliento caliente sobre su oído. ¿Recuerdas el trato, Elenita? Cuando cumpliéramos 30, si no estábamos juntos, nos encontraríamos en el mismo lugar donde nos dimos nuestro primer beso. ¿Lo recuerdas? El primer beso. El muelle abandonado en el puerto viejo, bajo la luna. Ella tenía 16 años y el mundo entero había cambiado. Ella no había cumplido 30 todavía, pero él estaba cerca. Y él estaba allí. Tú fuiste el que se fue. Tú rompiste el trato, replicó ella, su voz apenas un hilo de resentimiento. ¿Y tú creíste que yo te dejaría ir tan fácilmente? ¿Que podrías casarte con un hombre que no sabe cómo hacerte temblar solo con mirarte? Él se enderezó de golpe, sosteniendo la prenda de cuero. Tu prometido me pagó. Pagó para que yo viniera a recordarte lo que perdiste. La declaración fue un golpe bajo. Su prometido, David, un hombre estable, seguro, que no la abandonaría. Un hombre que representaba la paz que ella había anhelado. Pero David no representaba esta clase de incendio. Leo arrojó la prenda de cuero, pero no al suelo. La colocó suavemente sobre el hombro desnudo de Elena, el material áspero contrastando con su piel. Guárdala, ordenó él, la voz baja y profunda. Es el recordatorio de que la deuda no está saldada. El último compás de la música terminó con un golpe seco. La respiración de Leo era agitada, no por el esfuerzo físico, sino por la adrenalina del enfrentamiento. Las amigas aplaudieron, rieron, agradecieron al animador por el increíble espectáculo. Sofía le dio un billete extra y le preguntó si volvería para el matrimonio. Leo no respondió a Sofía. Se centró en Elena, que seguía con la prenda de cuero sobre su hombro como una marca. Me voy, pero no me iré muy lejos, dijo Leo, mientras se ponía una camisa de seda negra que había dejado en el borde de la piscina. La profesionalidad regresó a su rostro, pero la intensidad en sus ojos permaneció. No vuelvas a buscarme, Leo. Estoy a punto de casarme. Él se abotonó la camisa lentamente, disfrutando de su desesperación. Eres una mentirosa, Elena. Si de verdad no quisieras verme, ya me habrías echado a patadas. Él se acercó a ella una última vez. David es un buen hombre, murmuró ella, aferrándose a esa verdad como un náufrago. Los buenos hombres son aburridos, Elenita. Y tú nunca fuiste una mujer aburrida. Leo se inclinó, esta vez besando su frente, justo donde la cicatriz de su ceja se reflejaba en su piel. Fue un beso casto, pero cargado de amenaza. Te veré pronto, y la próxima vez no estaré bailando para un público, prometió él, retrocediendo hacia la salida de la terraza. Elena se quedó allí, con la prenda de cuero sobre el hombro, la sensación de sus labios aún fresca en su frente. Sus amigas la rodeaban, todavía ebrias de la emoción del espectáculo, felicitándola por el regalo inesperado. «¡Qué suerte tienes, Elena! Ese hombre es un sueño», exclamó Camila. Elena no pudo responder. Miró la prenda de cuero, pesada, áspera, y con el olor inconfundible a sudor, tequila y a él. Era un ancla que la arrastraba de vuelta al pasado, justo cuando estaba a punto de zarpar hacia su futuro seguro. Se levantó de golpe, sintiendo el aire denso y sofocante. Tenía que deshacerse de esa evidencia. Tenía que deshacerse de él. Voy al baño», anunció, tambaleándose. Una vez dentro de la calma artificial del baño, se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido bajo el maquillaje.
Parecía una extraña. Una novia que no estaba celebrando, sino enfrentando un fantasma. Abrió el grifo, el agua fría corriendo sobre sus manos temblorosas. El trozo de cuero cayó al lavabo. Era una tentación tangible, un desafío. Sacó su teléfono y buscó el número de David. Tenía que escuchar su voz, la voz de la estabilidad. Pero antes de que pudiera marcar, el teléfono vibró con un mensaje de texto, un número desconocido. Ella abrió el mensaje. Era solo una palabra. Muel. Y debajo, una foto. Una selfie de Leo, tomada desde el asiento del conductor de su coche, y en el fondo, la luz de la luna reflejándose en el agua del Puerto Viejo. El mismo lugar donde se prometieron el futuro. El mismo lugar donde él la había besado por primera vez. Ella apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No había terminado. Esto era solo el prólogo de un infierno que ella había creído haber quemado hasta los cimientos. Ahora, el fuego estaba de vuelta, y ella no sabía si quería apagarlo o arder en él. La palabra muel vibró en la palma de Elena como una descarga eléctrica. No era una sugerencia, era una orden. Y la foto de Leo, tan insolente, tan seguro de que ella respondería, era la prueba de que él no había olvidado la facilidad con la que podía desmantelar su control. Ella se quedó mirando el lavabo, donde el trozo de cuero reposaba como un fetiche profano. David era el puerto seguro, la calma que había prometido. Leo era el huracán que se había llevado todo hace 10 años y ahora regresaba. La verdad, la que se negaba a admitir, era que parte de ella había estado esperando este huracán. Se lavó la cara con agua fría, intentando borrar la evidencia de la adrenalina que le hacía temblar las manos. ¿Cómo podía David haber hecho algo así? Pagarle. ¿Sabía David quién era ese hombre? Sabía que Leo no era solo un animador, sino el espectro que la había atormentado en silencio durante una década. Salió del baño, obligándose a poner una máscara de falsa euforia nupcial. Sus amigas seguían bebiendo y charlando sobre las habilidades acrobáticas del bailarín. Sofía, siempre la más observadora, la interceptó cerca de la puerta. ¿Estás bien, Elenita? Te ves pálida. ¿Fue demasiado intenso el show? Elena sonrió, una mueca tensa. No, solo... necesito aire fresco. Y se me acabó el champán. Voy a la cocina a buscar más. Te acompaño, ofreció Sofía, pero Elena la detuvo con un gesto suave pero firme. No, por favor. Necesito un minuto a solas. El ruido me está matando. Sofía la estudió, la frente arrugada. Bien. Pero no te demores. Aún tenemos que abrir los regalos obscenos. Elena asintió y se deslizó hacia el interior de la casa, lejos de la terraza iluminada por la luna. La cocina estaba vacía. El silencio un alivio atronador. Agarró su bolso y las llaves del coche. No podía quedarse. Tenía que ir al muelle, no por Leo, sino para terminar con él, para asegurarse de que entendiera que ella había elegido su futuro, y que ese futuro no lo incluía. Era un acto de desesperación, la última batalla por su propia paz mental. Escribió un mensaje rápido a Sofía. Dolor de cabeza horrible. Fui a la cama. No me despierten. Era una mentira burda, pero en su estado de embriaguez, ellas lo aceptarían. Salió por la puerta de servicio, sintiendo el frío de la noche colarse bajo su vestido de seda. El muelle no estaba lejos, a unos 10 minutos en coche. Cada metro que conducía era una traición a David, un clavo más en el ataúd de su estabilidad. Pero la inercia del pasado era más fuerte que su resolución. Al llegar al puerto viejo, la escena era exactamente como la había recordado. El aire salado, el olor a pescado y combustible, y la luz lunar creando caminos plateados sobre las aguas oscuras. Y allí estaba él. Leo no estaba apoyado en el coche como en la foto. Estaba de pie en el borde del muelle, mirando el agua, con las manos metidas en los bolsillos de sus vaqueros oscuros, la camisa de seda negra, ondeando ligeramente con la brisa. Parecía un náufrago esperando ser rescatado, o el capitán de un barco fantasma. Ella aparcó ruidosamente, el sonido del motor rompiendo la quietud. Se bajó del coche, sintiendo cómo el frío le mordía la piel. Dejó la prenda de cuero en el asiento del pasajero. No, esa cosa no entraría en su coche, ni en su vida. «¿Viniste?», dijo Leo, sin girarse inmediatamente. Su voz era tranquila, decepcionantemente normal, sin el rugido del espectáculo. «Vine a decirte que te mantengas alejado de mí, y a devolverte esto».
Ella hizo un gesto hacia el coche. Él, finalmente, se giró. Sus ojos oscuros brillaron bajo la luz de un farol cercano. Se acercó a ella lentamente. Cada paso una amenaza contenida. No puedes devolverlo, Elena. Es un pago, y la deuda es tuya. No te debo nada, Leo. Tú fuiste quien se fue. Tú fuiste quien desapareció sin una palabra, destruyendo todo lo que teníamos. Ella sintió el resentimiento quemarle la garganta, una rabia acumulada durante 10 años. Ella había construido una vida sobre las cenizas de ese abandono. Y él no tenía derecho a venir y encender la chispa de nuevo. ¿Destruir? ¿Crees que me fui por elección? Él se detuvo a menos de 1 metro de ella. Su aliento era cálido y tenía un ligero olor a menta fresca, no a tequila como antes. Estás tan enfocada en ser la víctima, Elenita, que nunca te preguntas la verdad. ¿La verdad? La verdad es que me dejaste sola en esta ciudad, lidiando con tus promesas rotas. ¿Qué quieres, Leo? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Qué te debe David para que él te contrate? La mención de David hizo que Leo se echara a reír. Un sonido hueco y sin humor. Ah, David. El buen hombre. El que te da estabilidad. Él no me contrató por un show, Elena. David me contrató porque necesitaba un favor. Un favor que solo yo podía hacerle. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. Esto era lo extraño. El conflicto se estaba desviando. David no era el hombre que jugaría a estos juegos psicológicos. O eso había creído ella. ¿De qué estás hablando? Leo se inclinó, su rostro peligrosamente cerca, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que la hacía sentir vulnerable y expuesta. David y yo no somos desconocidos, Elena. No. No nos conocimos en un bar de strippers. David y yo tenemos una historia. Una muy antigua. Y él sabía exactamente quién era yo cuando me pidió que viniera a tu despedida. Ella retrocedió un paso, negándose a creerlo. Eso es imposible. David no te conoce. ¿Segura? ¿Recuerdas esa noche, hace 10 años, la noche antes de que yo me fuera, cuando tuvimos esa pelea terrible aquí mismo? Él señaló el suelo mojado. Tú me dijiste que yo era un cobarde, que solo pensaba en mí, y yo te grité que te ibas a arrepentir de haberme conocido. Elena asintió, su voz atrapada. El recuerdo era doloroso, la noche en que su amor adolescente se había roto irreparablemente. Bien. Después de eso, yo me fui. Pero David estaba escuchando. El aire se hizo denso. Ella parpadeó intentando procesar la implicación. ¿David estaba aquí? ¿Esa noche? Sí. David no es solo tu prometido. Es el primo de mi mejor amigo. Estaba en la ciudad por una emergencia familiar. Me vio destrozarte, Elena. Me vio marcharme. Y él se acercó a mí esa noche, no para consolarme, sino para hacerme una oferta. Leo dio otro paso, acorralándola contra el borde de su coche. Me dijo que, si me iba de la ciudad y me mantenía alejado de ti, él se aseguraría de que yo nunca tuviera que preocuparme por el dinero para la operación de mi madre. Mi madre, Elena. ¿Recuerdas lo enferma que estaba? David me compró. La declaración golpeó a Elena con la fuerza de un tsunami. No era Leo quien la había abandonado por cobardía o egoísmo. Había sido forzado, manipulado por el mismo hombre con el que ella estaba a punto de casarse. Estás mintiendo, susurró ella, la negación automática. David era honorable. David era su refugio. ¿Por qué mentiría ahora? Tu prometido no es el hombre estable que crees. Es un estratega. Un hombre que supo ver una oportunidad para deshacerse de su competencia. Me pagó para que me fuera y ahora me ha pagado para que vuelva. La tensión era insoportable. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Y por qué te pagaría para que volvieras? ¿Para qué? Leo sonrió, y esta vez la sonrisa no era seductora, sino oscura y llena de resentimiento. Porque David tiene un problema, Elena. Un problema que lo está destruyendo, y necesita un chivo expiatorio, un regreso triunfal de su rival para distraerte. O tal vez, solo quería ver si, después de todos estos años, aún puedes sentir algo por mí. Quería ver si su estabilidad puede competir con este incendio. Él extendió la mano y le acarició la mandíbula, su toque familiar y devastador.
La deuda de la que hablé no es un baile, Helenita. La deuda es mi vida, que él me robó, y la tuya, que él te compró. Y David me ha dado la llave de vuelta a tu vida. Me pagó para que yo viniera y te recordara todo lo que perdiste. Y yo acepté, pero no para hacer su trabajo. Leo se inclinó, susurrando la verdad que la destrozaría por completo. Acepté porque ahora tengo el control, y voy a usar su dinero y su juego para recuperar lo que me robó. Acepté para probarte que David no es tu salvador. Él es el demonio que nos separó, y tú eres mía. Helena sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de furia y confusión. David, su prometido, el hombre tranquilo, el refugio, todo había sido una farsa calculada. Esto no ha terminado, Leo, dijo ella, recuperando un poco de su aliento. Si David hizo esto, no voy a dejar que te salgas con la tuya, ni a él, ni a ti. Oh, sí, ha terminado, corrigió Leo, su voz baja y cargada de triunfo. Ha terminado la mentira, y ahora empieza la verdad. Él la besó, no como el beso casto en la frente de antes, ni el beso de desafío de un espectáculo. Este beso fue una toma de posesión, un acto de reclamación. Fue violento y dulce a la vez, lleno del recuerdo de 10 años de ausencia y de la promesa de un futuro robado. La boca de Helena respondió instintivamente, la pared que había construido alrededor de su corazón, colapsando bajo el asalto de su primer amor. Era la prueba que David había querido, o quizás el error que él había temido. Cuando Leo se separó, ella estaba jadeando, incapaz de hablar. Ahora, vuelve con tu prometido, ordenó él, la profesionalidad de nuevo en sus ojos, pero con una nueva crueldad. Y míralo. Míralo y pregúntale por qué sintió la necesidad de comprarte un animador que conocía tu cicatriz de nacimiento. Dile que la próxima vez que te vea, será en el altar. Y no iré a bailar. Leo se dio la vuelta y se alejó por el muelle, desapareciendo entre las sombras de los contenedores. Helena se quedó sola, con el sabor de la sal y el arrepentimiento en sus labios. El muelle ya no era un lugar de nostalgia, sino la escena de un crimen. La boda se acercaba, y ella no sabía si iba a casarse con un buen hombre o con un manipulador oscuro. Lo único que sabía con certeza era que la paz se había ido, y el fuego, avivado por la traición, ardía más fuerte que nunca. Ella estaba atrapada entre dos hombres, y el único camino hacia adelante era la confrontación. Tenía que volver a casa y enfrentarse a David, pero primero tenía que deshacerse de la prenda de cuero. No tirarla, guardarla, como prueba. El juego acababa de empezar. La sal del muelle se secó en sus labios, dejándola con un sabor amargo y la devastadora certeza de que su vida entera había sido construida sobre arena movediza. Helena no se movió hasta que la silueta de Leo se disolvió completamente en la oscuridad portuaria. El beso aún ardía, no como una chispa de romance, sino como la marca caliente de un hierro candente, una prueba irrefutable de que la pasión que creía muerta solo había estado dormida, esperando la voz de su amo para despertar. Tuvo que obligarse a caminar. Se ajustó el vestido de seda rosa, sintiendo que la tela, antes un símbolo de celebración, ahora era un uniforme de humillación. Sus amigas la esperaban en la entrada del club, con risas ruidosas y copas de champán. ¿Dónde estabas, Helenita? ¡Te perdiste el gran final!, gritó Sofía, su voz ligeramente alterada por el alcohol. Helena sonrió, una mueca dolorosa que solo ella sintió. Solo necesitaba un poco de aire, demasiado tequila. Ellas no notaron nada, o si lo hicieron, lo atribuyeron al nerviosismo prematrimonial. Helena se dejó arrastrar de vuelta a la camioneta rentada, sintiendo el peso del cuero debajo de la seda. El chaleco de Leo, doblado y guardado en su bolso de mano, era ahora el artefacto más peligroso en su posesión, la prueba de la traición, el mapa hacia su pasado. Durante el viaje de regreso a la mansión de David, el ruido de la música y las bromas de sus amigas eran un murmullo distante. Su mente trabajaba a una velocidad frenética, reconstruyendo la línea de tiempo. David, el hombre que le había ofrecido estabilidad y seguridad cuando su madre enfermó, no era un salvador, era un comprador. Había visto la desesperación de una joven, el talento de un rival, y había negociado un intercambio.
El dinero de la operación de Elena por la promesa de Leo de desaparecer. Un demonio con traje de 3 piezas. Cuando el auto se detuvo frente a la imponente casa que David había diseñado y construido para ellos, Elena sintió náuseas. Este no era su refugio. Era una jaula dorada diseñada por un estratega. Se despidió de sus amigas con promesas vacías de un brunch matutino y entró en la casa. La luz de la sala estaba encendida. David estaba sentado en su sillón de cuero, leyendo un informe económico. Parecía la imagen perfecta del hombre de negocios exitoso, tranquilo, inquebrantable. El contraste con el hombre que acababa de besarla, con el olor a mar y sudor, era tan agudo que le dolía la vista. David levantó la mirada, su expresión suave. «¿Ya regresaste? ¿Te divertiste?» Su voz era tan mesurada, tan desprovista de culpa, que por un instante Elena dudó. ¿Y si Leo era el mentiroso? ¿Y si solo quería sabotear su vida por despecho? Pero luego recordó el beso, la verdad hirviente en los ojos de Leo, y sobre todo, recordó la precisión de la información, la cicatriz, la deuda de Elena, el pago. David no podía haberlo sabido todo a menos que la hubiera investigado a ella, o a Leo, o ambos. «Sí», respondió Elena, dejando su bolso de mano con un golpe seco sobre la mesa de café. El sonido pareció resonar en la inmensa sala. Fue memorable. Ella no se acercó. Se quedó de pie, justo en el umbral, creando una distancia física que reflejaba la brecha emocional que acababa de abrirse. «¿Sucede algo, Elena? Estás pálida». «Quiero que me digas la verdad», dijo ella, y la voz que salió fue firme, sin temblor, como el acero que Leo había dicho que se había forjado en su ausencia. «Quiero que me digas por qué sentiste la necesidad de contratar a un animador que conocía la cicatriz de nacimiento que tengo en la parte baja de la espalda». El aire se congeló. David no parpadeó, pero su lectura cayó en sus rodillas. El informe económico olvidado. La calma en su rostro se fisuró, revelando una tensión subyacente que ella nunca había notado. «¿De qué estás hablando?», preguntó él, pero el tono no era de confusión, sino de cálculo. Estaba ganando tiempo. «No juegues conmigo, David», advirtió Elena. Dio un paso adelante, su furia controlada, más peligrosa que un grito. «El animador de mi despedida de soltero. Es Leo. Y no solo es Leo. Es el hombre al que le pagaste para que se fuera de mi vida hace 10 años. El hombre al que le pagaste para que me abandonara, y así tú pudieras entrar como el caballero de brillante armadura y pagar la operación de mi madre». David se levantó lentamente. Caminó hacia el bar, sirviéndose un vaso de whisky. Este ritual, esta pausa, era su forma de recuperar el control de la escena. «Leo siempre fue un drama queen», comentó David, tomando un sorbo. «Una historia melodramática es su especialidad». «¿De verdad le creíste?» «Me dijo que le pagaste la deuda de la operación de mi madre», insistió Elena, ignorando la provocación. «Y que, a cambio, tenía que desaparecer». «¿Es eso cierto, David?» Él suspiró. El sonido de un hombre resignado a confesar una verdad incómoda, pero necesaria. «Sí», admitió David, y la palabra resonó en el silencio. «Sí, le pagué. Pero la narrativa de Leo es parcial, Elena. Es la narrativa de un niño inmaduro que necesitaba justificación para su cobardía. Yo te compré, sí, si quieres ponerlo en términos tan vulgares. Pero fue una inversión en tu futuro. Él no tenía nada que ofrecerte más que ese fuego del que tanto habla. Un fuego que te habría consumido. ¿Recuerdas lo desesperada que estabas? Yo te ofrecí estabilidad, una vida. Yo te ofrecí una solución, no un problema». Elena sintió un frío helado que le recorría la columna vertebral. No era la negación lo que la asustaba, sino la justificación arrogante. «¿Y qué te da derecho a decidir qué vida me conviene, David? ¿Qué te da derecho a manipular mi desesperación y a comprar la lealtad de la persona que yo amaba?» «El derecho de amarte de una manera madura», replicó David, posando el vaso. «Leo te amaba con pasión adolescente. Yo te amo con previsión. Vi que él era un callejón sin salida. Vi que tú merecías más que una vida luchando por pagar facturas médicas. Fui tu guardián, Elena. Lo hice por amor». «No es amor», susurró ella. «Es control, y la cereza del pastel. Después de 10 años de silencio, lo traes de vuelta». «¿Por qué, David?» «Leo dijo que tienes un problema, y que necesitabas una distracción. ¿Qué clase de demonio te ha poseído para que intentes destruirme emocionalmente justo antes de nuestra boda?»
La expresión de David cambió de la calma protectora a una desesperación genuina, fugaz, que no pudo ocultar. Sí, tengo un problema, Elena, admitió, su voz ahora baja y áspera. Un problema que podría destruir todo lo que hemos construido. Y no lo traje de vuelta para destruirte. Lo traje de vuelta para probarte, para que lo vieras, lo compararas con nuestra vida, y te dieras cuenta de que lo que tenemos es real. Es mejor. Quería que ese incendio se apagara por sí mismo al verlo actuar como el bufón que es. Se acercó a ella, intentando tomarle la mano, pero Elena retrocedió. Y fallaste, dijo ella, su voz ahora cargada de resentimiento. No se apagó, se avivó. Me demostraste que mi vida es una mentira conveniente, y que el hombre que creí que me había salvado es el mismo que me había vendido una década de arrepentimiento. Ella metió la mano en su bolso, sacando la prenda de cuero. La lanzó sobre el sillón de David. El chaleco negro, gastado y con el olor de Leo, se posó como una bandera de guerra. Aquí tienes el recibo de tu truco. Y aquí tienes el final de tu juego, David. Elena se quitó el anillo de compromiso. El diamante, que había simbolizado su seguridad y su futuro, parecía ahora una piedra fría y pesada. Lo dejó caer junto al chaleco. El sonido del oro y el platino chocando contra la mesa de madera pulida fue el sonido más final que había escuchado. No voy a casarme con un manipulador, David. Y no voy a ser el chivo expiatorio de tu crisis. Los ojos de David se estrecharon. La fachada de hombre herido se desvaneció, dejando al descubierto al estratega frío. ¿Crees que puedes irte? ¿Así de fácil? Hemos invertido demasiado en esto. Nuestras familias, la fusión de las empresas. Esto es más grande que tú, y que tu nostalgia por un bailarín de poca monta. Que tú y tu necesidad de control, corrigió Elena, respirando profundamente. La boda por ahora está cancelada. Pero no voy a huir, David. No voy a darle la satisfacción a Leo de que su truco funcionó, ni voy a permitir que tú arruines mi vida por tu ego. Vas a tener que confesarle a mi familia lo que hiciste, o lo haré yo. La verdad empieza ahora, como dijo él. Y si crees que Leo es un incendio, prepárate, porque yo soy el tsunami, y voy a arrasar con la fachada que construiste. Ella se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. No se permitió mirar atrás. El fuego de la furia y la traición era más caliente que cualquier beso, y le daba la fuerza para caminar lejos de la mentira. Tenía que llamar a Sofía, a sus padres, inventar una emergencia. Pero lo primero, lo más urgente, era encontrar un lugar donde pudiera estar sola, lejos de David, lejos de la casa que gritaba falsedad. Y aunque David había pagado para que Leo regresara a bailar, Elena sabía que la verdadera deuda era suya. Tenía que encontrarse a sí misma de nuevo, la mujer que había sido antes de que la necesidad la vendiera, y antes de que David la comprara. El juego había terminado para David y Leo. Ahora era el turno de Elena de jugar, y ella jugaría para ganar su libertad. La puerta de caoba se cerró detrás de Elena con un golpe seco, un sonido que se sintió menos como una partida y más como una detonación. La furia no le permitía temblar. Era una energía fría y limpia, enfocada únicamente en la huida. Se subió al coche que David le había regalado, un símbolo más de la jaula dorada, y condujo sin rumbo por las avenidas iluminadas de la ciudad. No podía volver a su apartamento de soltera. David lo había vendido cuando se mudaron. No podía ir a casa de sus padres. El escándalo los destruiría antes de que ella pudiera controlarlo. Necesitaba neutralidad. Un búnker. Marcó el número de Sofía. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? David me llamó gritando. ¿Es cierto que cancelaste la boda? La voz de Sofía estaba cargada de pánico histérico. Escúchame, Sofía. Escúchame bien. La voz de Elena era sorprendentemente estable. La boda no está cancelada. Está terminada. Y sí, es cierto. Necesito un sitio. Un hotel. Reserva algo a tu nombre, lejos de todo. Y no le digas a nadie dónde estoy, ni siquiera a mis padres. Sobre todo, no a David. Elena, me estás asustando. ¿Es por Leo? ¿Qué te dijo? Elena suspiró. La verdad era tan grande, tan monstruosa, que no cabía en una llamada telefónica. Leo es solo la cerilla, Sofía. David es el combustible. Te lo explico mañana.
Ahora, por favor, solo necesito la llave de una habitación y silencio. Sofía, a pesar de su tendencia al drama, era leal. Media hora después, Elena se registró en un hotel boutique anónimo del centro, lejos del brillo corporativo de la zona alta. Una vez sola, en la suite impersonal de colores neutros, se permitió colapsar. No con llanto, sino con el peso del silencio. Se quitó el traje de diseñador, sintiendo la tela como una restricción, y se puso la bata de seda del hotel. El anillo de compromiso que había dejado sobre la mesa de David ya no pesaba en su dedo, pero la ausencia era un fantasma. Se sentó en el borde de la cama, mirando el reflejo vacío en la ventana. 10 años. 10 años de vida construida sobre una base de fraude emocional y conveniencia financiera. La narrativa que David le había vendido era atractiva. Él era su salvador, su puerto seguro después del naufragio de su vida universitaria, cuando su padre cayó enfermo. David había aparecido con su estabilidad, su pragmatismo y su fortuna, ofreciéndole un futuro libre de deudas y preocupaciones. Ella se había aferrado a esa promesa como a un náufrago. Pero la verdad revelada por Leo era que David no la había salvado. La había comprado. Y lo que era peor, había comprado la lealtad de Leo para que se fuera, capitalizando su desesperación. El escritor de historias virales sabría que este era el giro que definía la trama. El héroe se revela como el villano, y la heroína debe enfrentar no solo la traición externa, sino la complicidad interna. Fui una estúpida, susurró al aire frío de la habitación. No por amar a Leo, sino por permitir que el miedo al fracaso y a la pobreza la convirtiera en una pieza de ajedrez. David tenía razón en una cosa. Ella había elegido la seguridad. Había elegido la previsión de David sobre la pasión destructiva de Leo. Pero esa elección se basó en una mentira fundamental. La sensación de David, de que ella le debía algo, era lo que la había mantenido en la relación. Había sido un intercambio. Seguridad por lealtad. Pero cuando David le había devuelto a Leo, no buscaba probar su amor, buscaba probar su propiedad. Quería verla resistir la tentación para reafirmar su control. Y había fallado catastróficamente. La ironía era que el truco de David había sido su propia salvación. Si David no hubiera querido probar su punto, si no la hubiera expuesto a la verdad ardiente que era Leo, ella se habría casado con él, entrando en un pacto de silencio eterno. Se levantó y caminó hasta el minibar, abriendo una pequeña botella de vodka. No bebía a menudo, pero esta noche necesitaba algo que cortara el frío de la traición. Mientras bebía, el pensamiento de Leo se hizo inevitable. Él estaba ahí fuera, seguramente esperando el siguiente capítulo de este drama. ¿Qué haría él ahora? ¿Se sentiría reivindicado? Leo. El chico que prometía un futuro incierto, lleno de música y lucha, pero también lleno de una verdad incómoda. Su amor siempre había sido intenso, consumidor. Se quemaban el uno al otro, pero se sentían vivos. David la había enfriado, la había preservado. Leo la había dejado en carne viva. Ella recordó la intensidad de su encuentro en la despedida de soltero, el toque prohibido, la química que la había golpeado como un rayo. No era solo la nostalgia, era la conexión irrompible. Y eso la aterrorizaba casi tanto como la manipulación de David. Si David era el control tóxico, Leo era el caos liberador. Y Elena se dio cuenta de que no podía saltar de un extremo al otro. La libertad no era cambiar de amo. La libertad era no tener ninguno. No voy a dejar que David me gane, ni voy a permitir que Leo piense que puede volver y simplemente reclamarme, se dijo, sintiendo cómo la determinación regresaba, limpiando el vodka y el veneno de la traición. El dolor se estaba transformando en una estrategia fría. David había subestimado el daño que había infligido. Había asumido que ella valoraba el estatus más que su propia dignidad. Ahora, ella le demostraría lo equivocada que estaba esa suposición. Lo primero era la exposición. No podía permitir que David usara la fusión de las empresas como escudo. Necesitaba pruebas de la manipulación, de los pagos. Leo había dicho que David tenía un problema. Una crisis que lo había llevado a este juego cruel. Necesitaba saber qué era ese problema. David no arriesgaría tanto solo para un juego de poder personal. Tenía que haber algo más grande en juego, algo financiero o legal. Se acercó a la mesa y encendió su ordenador. Ya no era la novia herida.
era la estratega. La gente la vería como la mujer que abandonó al hombre perfecto a una semana de la boda. La prensa la destrozaría. Sus suegros, las familias, la élite social, todos tendrían algo que decir. Pero ella no podía permitirse preocuparse por la reputación ahora. Su objetivo era la verdad. Primero, contactaría a un abogado corporativo, no a un abogado de divorcios. Necesitaba entender las implicaciones de la cancelación de la fusión y cómo proteger sus propios intereses en la pequeña parte de la compañía familiar que David había prometido. Segundo, Sofía. Necesitaba contarle todo a su amiga, no solo para desahogarse, sino porque Sofía era la única otra persona que conocía a Leo, y la única que podría ayudarla a manejar la logística social de la implosión. Tercero, Leo. Este era el punto más complejo. No podía buscarlo. No aún. Si lo hacía, confirmaría la narrativa de David, que ella era solo una mujer emocional que regresaba a su pasión adolescente. La catarsis con Leo podía esperar. Primero, tenía que demostrar que era una jugadora formidable por derecho propio. La imagen de Leo bailando, con ese chaleco de cuero gastado, era la prueba viva de lo que había perdido. Pero también era la prueba viva de la mentira que había vivido. Ella había dicho que era el tsunami, y un tsunami no se detiene para un romance. Arrasa con lo que encuentra a su paso. Elena abrió un nuevo documento en blanco. Empezó a anotar fechas, nombres, posibles ángulos de ataque, la lista de invitados, los planes de prensa de la boda, la fusión. David quería control. Él había creído que al darle la seguridad financiera, había extinguido todo resquicio de la Elena apasionada y temeraria que amaba a un bailarín. Se equivocó. La había alimentado. La había mantenido en hibernación. Y ahora, esa mujer estaba despierta y hambrienta. La noche se consumió en la planificación. Ya no había lágrimas, solo la fría determinación de una mujer que había sido traicionada y que ahora se negaba a ser una víctima. David había jugado con su pasado, ahora, ella jugaría con su futuro. Y en cuanto a Leo, el fuego. Él había encendido algo que ella no podía apagar, y quizá no quería. Pero si iban a arder juntos, sería en sus propios términos. La superación, entendió Elena, no era encontrar a otro hombre que la rescatara. La superación era ser su propio rescate. Y el primer paso era desmantelar la mentira que había sido su vida con David, ladrillo a ladrillo, hasta que no quedara más que ceniza. La verdad, como había prometido, empezaba ahora.